Yo quiero invitarles que me acompañen a Joel capítulo 2 y vamos a estar leyendo del verso 18 hasta el verso 27. Estamos en una serie que hemos titulado Asamblea Sagrada. Y esta frase, este lema de la serie viene de este pasaje de Joel capítulo 2, donde Dios le habla al profeta y le dice que debe convocar una asamblea solemne o sagrada, porque cuando el pueblo de Dios se unía para buscarle en ayuno, en llanto, en lamento, reconociendo su pecado, arrepintiéndose de su pecado y consagrándose a Dios, Dios los iba a restaurar y Dios iba a traer un mover poderoso del Espíritu Santo. Entonces, a la luz de este capítulo estamos aprendiendo qué significa consagrarnos como familias, como iglesia, para que Dios derrame de su Espíritu y su gloria sobre nosotros. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Joel nos enseña que para poder experimentar la bendición de Dios, no solo me refiero a posesiones o cosas que Dios nos da, y eso es parte de, pero Joel nos enseña que la bendición integral de Dios, el tener comunión con Él, el estar en su presencia, el no vivir en la esclavitud del pecado, requiere que volvamos a Él con todo nuestro corazón. Y por eso hemos llamado esta serie Asamblea Sagrada. Hoy estamos en Joel capítulo 2 verso 18. Cuando tú lo tengas puedes decir amén. Y vamos a leer esta porción del verso 18 hasta el versículo 27. Dice así la palabra del Señor: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán del trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Yo quiero hablarte en esta mañana bajo el tema: Dios restaurará lo que perdiste. ¿Cuántos lo creen? Dios restaurará lo que perdiste. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Te damos gracias también por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Háblanos en este día de una manera personal. Háblanos de una manera directa y permítenos entender a la luz de Joel capítulo 2 cómo tú restauras lo que nosotros hemos perdido, cómo tú puedes redimir nuestras historias, y cómo al volver a ti arrepentidos, Señor, en ti encontramos más de lo que esperábamos. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a tu presencia con humildad, a reconocer el día de hoy nuestro pecado, a no seguir por el camino equivocado, a humillarnos ante ti
a quebrantarnos en tu presencia para que experimentemos la verdadera bendición que solo viene a través de ti. Es en el nombre incomparable y majestuoso de Jesús que pedimos estas cosas. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. Dios restaurará lo que perdiste. Si tú y yo tuviéramos la capacidad de volver al pasado y de haber tomado decisiones diferentes, creo que todos podemos pensar en por lo menos un momento al cual quisiéramos volver y no haber dicho lo que dijimos, o no haber hecho lo que hicimos, o haber tomado una decisión diferente que hubiese cambiado nuestro futuro. Creo que si podríamos, todos volveríamos al pasado y aprovecharíamos la oportunidad de rehacer algo que causó mucho daño, que causó mucho dolor a lo largo de nuestras vidas. Pero la realidad es que esto no es posible en la vida. Por eso muchos vivimos con una culpabilidad acerca del pasado, o vivimos con un dolor persistente en nuestras vidas, porque hay cosas de nuestras vidas que no podemos cambiar. Hay traumas, hay dolores, hay situaciones, algunos fuera de nuestro control, otras causas que son malas consecuencias de malas decisiones propias, y si pudiéramos las cambiaríamos, pero la vida no es así. Sin embargo, cuando llegamos a Joel capítulo 2, nos encontramos con algo mejor. Dios nos ofrece algo mejor que volver al pasado y cambiar nuestras decisiones, porque escúchame, incluso lo que hicimos en el pasado ha enmarcado nuestra vida y ha determinado las personas en quienes nos hemos convertido hoy en día. No podemos volver al pasado y cambiar el tiempo, pero lo que sí podemos hacer es correr a los brazos de un Dios poderoso que tiene el poder para redimir nuestro pasado. No podemos volver al ayer y evitar la pérdida de cosas que hemos perdido, pero sí podemos correr al Dios que tiene el poder para restaurar todo lo que hemos perdido. Y esto es exactamente lo que Dios le dice a su pueblo a través del profeta Joel. El pueblo estaba viviendo las malas consecuencias de malas decisiones, de haberse apartado de Dios, y habían perdido todo, y ahora estaban, digamos, en una etapa de desánimo y destrucción. Pero Dios les habla y Dios les dice: voy a restaurarlos. Voy a enviar pan y mosto y aceite, y voy a prosperar la tierra. Tierra, ya no temas, animales, ya no teman. Vosotros los que estaban tristes y desanimados, los hijos de Sión, van a alegrarse y van a regocijarse otra vez, porque Dios es el Dios que corrige y juzga, pero también el Dios que restaura. ¿Cuánto le dan gracias el día de hoy? Joel 2 nos enseña que hay una manera, no de rehacer el pasado, pero sí de correr a un Dios que puede restaurar y redimir. Y hay tres cosas que encontramos en esta porción bíblica que nos enseñan lo que significa ser realmente restaurados por Dios. Y lo primero que quiero enseñarte en este día es que si tú quieres que Dios restaure en tu vida lo que perdiste, necesitas dejar de vivir en la destrucción. Quiero que vuelvas conmigo. Estamos en Joel capítulo 2, versículo 18. Y lo primero que encontramos aquí es que Dios nos llama a salir de la destrucción, a salir de la miseria, a salir del fracaso y el desánimo, a no quedarnos morando allí, a no quedarnos viviendo allí, sino a levantarnos, porque es el propósito de Dios restaurarnos. Mira lo que dice el verso 18. Y Jehová, ¿quién? Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Ahora, desde el inicio del versículo 18, Joel nos está enseñando algo. Aquel que está interesado en tu restauración, aquel que está solícito, que está presto, atento, que su mente está ocupada en ayudarte, en levantarte, en restaurarte, es Jehová tu Dios. Yo quisiera decirte que la realidad es que la fuente,
el génesis, el inicio de nuestra restauración siempre es que tú y yo somos muy piadosos, muy espirituales, y por eso corremos a Dios y amamos tanto su santidad que rehusamos quedarnos estancados, ¿verdad que sí? No, la verdad nos enseña Joel 2, es que si fuera por nosotros nos quedamos en la miseria. Si fuera por nosotros, sucumbimos a la desesperación y a la destrucción y decimos, pues esta es mi vida, esta es mi cama, yo la hice, yo me acuesto en ella. Estas son mis malas decisiones, por lo tanto tengo que afrontar estas consecuencias difíciles. Esta será mi vida para siempre. Ya perdí mi matrimonio, ya estoy viviendo en esta enfermedad, ya perdí tantas oportunidades, desaproveché tantos buenos días. Esta es mi vida, estas fueron mis decisiones y hay que afrontarlo y ya no hay esperanza para mí. Si fuera por nosotros nos quedamos en la miseria, pero Jehová es solícito por su tierra y Él está atento. Y escúchame, a Él le interesa nuestra restauración más de lo que nos interesa a nosotros mismos. A Él le interesa nuestra sanidad más de lo que le interesa a ti, me interesa a mí. Nosotros somos como nuestros hijos pequeños que si fuera por ellos comen comida chatarra, comida basura, comen dulces todos los días y se enferman y así se quedan. Pero tienen padres solícitos que dicen: rehúso dejarte caer en enfermedad, en miseria. Tengo que luchar por ti, abogar por ti, enseñarte a levantarte, a salir de la tristeza, a salir de este espacio de desesperación, a salir de este espacio sucio, a afrontar tu vida. Y lo vas a hacer con mi ayuda, porque tienes un padre, Dios te ha dado una madre para poder levantarte. Imagínate si nuestros hijos nos tienen a nosotros, que somos padres débiles con carencias, pero aún así pueden prosperar. Cuánta esperanza tienen los hijos de Dios, que Él es un Dios bueno, Él es un Dios santo, Él es un Dios perfecto. Joel trae esta palabra de esperanza en el momento más oportuno, porque si recuerdas el contexto conmigo, en el capítulo 1 Joel le dice al reino del sur, Judá, que había llegado una plaga de langostas y habían consumido toda la cosecha y todo lo que había en la tierra, y lo que había quedado era hambruna y desesperación y destrucción, y la economía estaba abajo y el pueblo estaba desesperado. Y Dios les dice al inicio ahora del capítulo 2 que, sumando aquello triste que ocurrió con la plaga de langostas, venía algo terrible, el día del Señor, el día de Jehová. Y Dios levantaría un ejército que nadie detendría, y que este ejército iba a juzgar a su pueblo. Y esto era parte de la corrección y el juicio de Dios. Pero Dios le dice a su pueblo: si se convierten a mí de todo corazón, si se convierten a mí con ayuno y con llanto y con lamento, si convocan una asamblea sagrada y solemne y traen a los ancianos y a los sacerdotes, a los niños, hasta los bebés que maman, hasta el novio y la novia, tráiganlos de su boda, tráiganlos de su luna de miel, vengan todos con urgencia. Y si hacen una asamblea sagrada y se consagran a mí, yo los restauraré. O sea que el juicio que Dios trajo por consecuencia de la desobediencia y el pecado del pueblo de Dios, Dios le dice a su pueblo: yo los puedo restaurar, y todo lo que perdieron yo se los voy a recuperar, y yo los voy a bendecir. Pero tienen que volver a mí, escucha atentamente, tienen que salir de la destrucción, tienen que levantarse de la miseria. No se pueden quedar en donde están. Mira lo que dice el verso 19: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Ahora quiero que notes algo muy importante. ¿Cuál es la motivación convincente? ¿Cuál es el impulso detrás de la restauración? Que tú y yo somos muy piadosos, que somos muy espirituales, que somos muy determinados. No, la fuente y la motivación detrás de nuestra restauración es que Dios no nos ha abandonado.
La razón por la cual tú y yo podemos levantarnos, porque escúchame, si te caes y no hay quien te levante y estás herido, bueno, allí hay desolución y hay desánimo y hay tristeza, porque ¿quién te va a levantar? Pero si tú caes y tú eres un hijo de Dios, Dios te levantará. Si tú caes y tú clamas a Dios, Dios te levantará. Si tú estás débil y tú clamas a Dios, Dios te fortalecerá. Si tú estás en un momento estancado y necesitas sabiduría y le pides a Dios, no con doble ánimo, pero con fe, Dios te dará sabiduría. Joel dice: podemos levantarnos de esta destrucción, de esta hambruna, de esta sequía, no porque Judá sea muy determinada, bella, emprendedora y responsable, pero porque Jehová es solícito por su tierra, porque Jehová perdona pecadores, porque Jehová está enviando pan, aceite y mosto, y ya no nos entregará al oprobio de las naciones. Él nos levantará para su gloria. Sacude al que está a tu lado, anímalo, lo necesita. Dile: Dios está contigo, recuérdaselo. Dile: Dios sigue contigo, Dios está contigo, Dios no te ha abandonado. Es un engaño del enemigo cuando estamos abajo, que nos dice: no te vas a levantar de esto. Y quiero que comprendas algo conmigo. Esto no era algo simbólico, algo figurativo. Esta destrucción era real. Esta consecuencia que ellos estaban viviendo era real. Había hambre real, sed real, necesidad real, cosechas que estaban en ruinas reales. Todo esto era real y el pueblo estaba desesperado. Y escucha atentamente, eran las consecuencias de su pecado. Eran las consecuencias de sus malas decisiones. Pero Dios les dice: si vuelven a mí, si se convierten a mí con todo su corazón, aunque ustedes se hayan rendido y otros los hayan abandonado, Dios no nos ha abandonado. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no ha abandonado sus promesas. Esta es la realidad. A veces nosotros nos acostumbramos tanto a vivir en consecuencias, a vivir en destrucción, que dejamos de desear, simplemente sobrevivimos, subsistimos. Hay que seguir adelante un día más. Esto es así, esto siempre va a ser así, hasta que viene alguien de afuera y mira y dice: oye, esto no está bien, esto es disfuncional, esto está en desorden, esto no es sano, esta manera de hablar, esta manera de vivir, esta manera de hacer las cosas. Y nosotros no estamos prestos, a veces ni siquiera nuestra propia restauración. Pero me encanta esta palabra que Joel dice: Jehová solícito por su tierra. Dicho de otra manera, Jehová está atento por su tierra. Él está interesado en los asuntos de la tierra. Él está viendo a su pueblo. Él está atento a nuestras necesidades. Y aún en medio de la destrucción, Él ya está trabajando en nuestra restauración. Lo que había actualmente era hambre y sed, pero Dios dice: ya estoy enviando pan y ya estoy enviando mosto y aceite. No se preocupen, la bendición ya viene en camino. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Ahora escúchame, esta bendición no fue el resultado de creyentes que declararon y decretaron y lo quisieron con todas sus fuerzas. Esta bendición fue el resultado de un pueblo que volvió a Dios con todo su corazón, que al convocar una asamblea solemne y sagrada, en ayuno, en lamento, en llanto, reconociendo la severidad de su pecado y la santidad del Dios al cual servían, y la gravedad de su error, y cuántos se habían apartado de Él, quebrantados y humillados ante Dios, Dios les dijo: ahora sí los voy a restaurar y los voy a bendecir. Y mientras ustedes incluso estén en su desánimo, la bendición ya viene en camino. Y cuando tú vienes y recuerdas esta palabra y escuchas esta palabra, que Dios no te ha abandonado, que Dios no te ha llamado a vivir en la destrucción, que Dios te quiere levantar, entonces comienzas a llenarte de fe y a ponerte de pie y a creer lo que Dios te ha dicho, aunque aún no lo estás viendo. Porque la palabra de Dios te ayuda a ver no lo que es, sino lo que Dios ha declarado sobre ti. Es como yo cuando leo esto visualizo como un huracán que viene y golpea contra alguna ciudad y deja todo en destrucción. Me imagino que voy caminando por esta ciudad y me encuentro una familia
viviendo en lo que era antes su casa, todavía sentados entre los escombros, todavía morando en aquella destrucción, mientras otros se han levantado y han empezado a reconstruir. Visualizo una familia sentada en la destrucción y en los escombros, haciendo morada de esa condición. Y así estamos muchos espiritualmente. Esto es lo que Dios estaba diciendo, que muchos, después de las consecuencias de malas decisiones, nos quedamos ahí en la miseria, en la tristeza, en el desánimo, y empezamos a hacer morada allí, y no nos levantamos en fe creyendo que lo que Dios ha declarado sobre nosotros en Cristo Jesús, Él lo va a hacer. Vemos solamente lo que es y no creemos lo que Dios ha dicho. Pero Dios le está diciendo a un pueblo con hambre: prepárate porque el pan viene en camino. Y Dios le está hablando a un pueblo con sed, desesperado: viene mosto, viene aceite, voy a prosperar la tierra, voy a bendecirlos. Dios les está diciendo: yo no te llamé a quedarte aquí, yo no te llamé a vivir en consecuencias. Dios quiere restaurarte. Dios es un buen padre que no te corrige para que te quedes abajo. Dios te corrige para que te levantes y aprendas y seas restaurado y seas bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos corrige ni nos juzga para destruirnos. Dios nos corrige y Dios nos juzga porque quiere restaurarnos, quiere levantarnos. Dios no nos llama a vivir en miseria. Esta es la esperanza. Mira lo que dice el verso 20: y haré alejar de vosotros al del norte. ¿Cuál era el del norte? Aquel ejército. Y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Dios dice: lo que te estaba atormentando, lo que te estaba robando gozo, yo lo voy a eliminar. Yo voy a tratar con esa situación, yo voy a tratar con esa oposición, y yo te voy a restaurar otra vez. Pero yo he aprendido algo muy importante dentro del contexto de la Biblia, y es que no toda persona que está tirada se quiere levantar. Sabes, hay una historia muy hermosa en el Nuevo Testamento, muy impactante. Dice la Escritura que había un estanque de Betesda, unas aguas en un lugar. Había un estanque y había mucha gente, enfermos, lisiados, que moraban literalmente al lado de este estanque. Y había una creencia en aquel lugar, que venía un ángel y agitaba las aguas. Y cuando el ángel agitaba las aguas, desesperadamente los lisiados y enfermos trataban de entrar. Y los primeros que entraran, después de que las aguas fueran agitadas, ellos creían que ellos sanarían. Pero había un hombre que no podía caminar, un cojo. Y dice la palabra que él estaba allí tirado, y que cuando miraba que muchos corrían desesperados después de que las aguas eran agitadas, él nunca lograba llegar a tiempo. Él físicamente estaba discapacitado, no podía llegar, no tenía quien lo ayudara, quien lo cargara. Entonces vivía condicionado a sus limitaciones, vivía en esa condición triste. Y dice la Escritura que un día llegó Jesús. Eso es lo más importante de la historia de nuestras vidas. No de dónde venimos, no dónde nacimos, no lo que logramos, sino el día que a nuestra vida llegó Jesús. Porque tú puedes estar estancado y dices: yo no tengo la capacidad para hacerlo y no tengo quien en mi vida me ayude. Pero cuando llega Jesús, dice la palabra que llegó Jesús en aquel día, y entre la multitud lo destacó a él. Y escucha esto, le dice a aquel hombre: ¿quieres ser sano? Ahora, esta pregunta siempre me intriga porque parece una pregunta como retórica, como ¿en serio? Es como que tú fueras a un hospital y vas a una zona del hospital donde hay gente ya desahuciada, gente que va a morir, y cuando entras a esa zona vas entrando y le preguntas a alguien: oiga, señor, disculpe, ¿quisiera usted vivir más y ser sana? Pues ni modo que te va a decir que no. Claro que te va a decir sí. Parece la pregunta de Jesús obvia, pero déjame recordarte algo de Jesús. Jesús no es redundante, Jesús no es repetitivo en vano. Todo lo que Jesús dice lo dice con propósito. ¿Por qué le preguntaría a Jesús a un hombre enfermo que no puede caminar: ¿quiere ser sano? Sí, obviamente lo quiere ser. ¿Sabes por qué le preguntó? Porque implícitamente está esta lección: no todos los enfermos quieren ser sanados.
No todos los que están tirados quieren levantarse. Tú conoces a gente así de quien estoy hablando, que están en una situación bien difícil y les extiendes ayuda y dicen que sí, pero cuando llega el momento de ya ponerse de pie, de poner manos a la obra, de tomar acción, de buscar un cambio en su vida, de buscar ayuda, de dejar de hablar como hablan, de dejar de ir a los sitios que van, y te das cuenta, hay gente tirada que no se quiere levantar. Hay gente enferma que no quiere ser sanada. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y el chico le responde como a menudo le respondemos tú y yo a Dios con cosas que Él no nos preguntó. ¿Quieres ser sanado? Y Él le dice: es que no tengo quien me lleve a las aguas cuando el ángel las agita. Ahora Jesús le dice: yo no te pregunté si tienes quien te lleve a las aguas, porque las aguas no tienen poder. Yo no te pregunté para bendecirte, tienes o no tienes un buen trabajo, porque yo no ocupo tu trabajo para bendecirte. Yo no te pregunté, vienes de una bonita familia y buena crianza para ser un buen líder, porque yo no necesito una buena crianza para crear buenos líderes. Él es el Dios todopoderoso. Él no viene a preguntarte si tienes algo para aportar al milagro. Él tiene todo lo que tú necesitas para sanarte, restaurarte, redimirte, para que suya y solo suya sea toda la gloria. Dios te dice: quiere levantarte, y le dices: es que no tengo quien me levante. Él no te preguntó si tienes quien te levante, porque Él es quien te levantará. Lo que Él te está preguntando es: ¿ya te cansaste de vivir en miseria? ¿Ya te cansaste de hacer morada en destrucción? ¿Ya te cansaste de repetir ciclos viciosos, patrones dañinos, de ser como fue tu padre, como fue tu abuelo, como fue tu tatarabuelo, como fue tu tatarabuelo, y le sigo? ¿O ya te cansaste de lo mismo? ¿Estás listo para levantarte? Porque Jesús no está observando la tierra pidiendo recursos, ayuda, manos adicionales. Él solo está diciendo: quiero a alguien desesperado, alguien listo, alguien con fe. Y si tú tienes la fe, yo tengo el poder, dice Dios. Si tú tienes la disposición, yo tengo la autoridad para levantarte de la miseria y para restaurar lo que perdiste. Joel está diciendo al pueblo, la pregunta no es: ¿tienen pan? ¿Tienen mosto y aceite? ¿Tienen las herramientas correctas para empezar a sembrar otra vez en la tierra? Si vuelven a mí con todo su corazón, así dice Jehová, que es solícito por su tierra, que perdona a pecadores, yo envío pan, yo envío mosto y aceite. Es Dios la fuente de nuestra restauración. Es Dios la fuente de nuestra redención. Es Él quien tiene el poder para hacerlo, pero la parte que nos corresponde es el querer y el poner acción detrás de aquel querer y el levantarnos en el nombre de Jesús. Aunque tú te levantes rodeado de escombros, pero te levantas declarando: esto va a ser una recámara, esta va a ser una sala, esta va a ser una familia restaurada. No porque yo declaro decreto, pero porque Dios me dijo: levántate, porque el pan viene en camino, el mosto y el aceite vienen en camino, la restauración viene en camino. ¿Recuerdas cuando Dios le habla al pueblo en Éxodo, cuando estaban en la esclavitud en Egipto, y le dice a Moisés: dile al pueblo que hagan pan sin levadura? Porque la levadura en el pan tardaba tiempo para inflar y levantar la masa para que el pan se extendiera. Y Dios le dice: hagan pan sin levadura porque no hay tiempo. Van a comer un pan delgadito porque hay que salir rápido, porque la redención está a la puerta, la salvación está a la puerta. No se acomoden en Egipto, no se pongan a hornear en Egipto cómodos. Hay que hacerlo rápido, con urgencia. Levántense, porque la redención está aquí. Si tú estás dispuesto, si hoy Dios te pregunta: hijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres levantarte, hija? ¿Quieres que te restaure? ¿Cuántos están listos para levantarse en el nombre de Jesús? Él no está preguntando: tienes los recursos, tienes las palabras, puedes arreglar esto, tienes la estrategia, tienes el escape. Él solo te está preguntando: ¿quieres levantarte? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir de esta destrucción? Porque si tú quieres levantarte de la destrucción, Dios está listo para restaurarte. Lo primero que nos enseña Joel es: no vivas en la destrucción. Pero en segundo lugar, Joel nos enseña: Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible.
Mira lo que dice el verso 21. El verso 21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Qué hermosa descripción. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Verso 23: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Joel dice: hay que levantarnos de la destrucción. No podemos acomodarnos aquí, porque Dios trae restauración. Pero en segundo lugar, Joel le recuerda al pueblo: Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible. La tierra estaba en un estado caótico de destrucción. Los animales estaban muriendo por hambre, por sed, y el pueblo estaba desanimado. Pero Joel le dice a la tierra, mira la palabra de ánimo progresiva. Primero le dice a la tierra: tierra, ya no temas. ¿Qué le dice a la tierra? Ya no temas, alégrate y gózate, porque Dios te va a restaurar. Y luego le dice a los animales: animales, ya no teman, el pasto reverdecerá, los árboles darán fruto, la bendición de Dios está a la puerta, vas a salir de esto. Y luego le dice a los hijos de Sión, le dice: vosotros, hijos de Sión, alégrense y regocíjense, porque Dios los va a restaurar. Ahora, me interesó mucho esto, porque parece que Joel de manera repetitiva está usando dos sinónimos. Él dice tanto a la tierra como también a los habitantes de Sión. Les dice: alégrense y regocíjense. Alegría y gozo, que parecen sinónimos, como que está diciendo la misma cosa, pero yo creo que aquí hay una mayor profundidad y un mayor significado. Creo que le suma estas dos palabras, que podrían ser sinónimos, porque nos está enseñando algo importante. La Biblia nos enseña que la alegría es como este sentimiento de contentamiento. Cuando tú estás alegre porque las cosas van bien, cuando tú estás alegre porque tuviste un buen día. Pero el gozo es un poco más profundo. El gozo es una postura de corazón, una convicción que tengas o no tengas, tienes el gozo de Jehová. Estés saludable o estés enfermo, tienes el gozo de Dios. Y el gozo de Dios es tu fortaleza. Entonces el gozo es parte del fruto del Espíritu. El gozo es una virtud espiritual. El gozo es un poco más profundo que la alegría. El gozo va ligado a la convicción. La alegría es algo más sentimental. Y si hacemos esta distinción de significados bíblicos, hay algo hermoso dentro de esta palabra de esperanza. Porque Dios no simplemente le está diciendo a la tierra y a los habitantes de Sión: vuelve el gozo. Es decir, vuelve la virtud espiritual, el fruto espiritual de sentirte con esa convicción de que venga lo que venga o pase lo que pase, Dios está contigo. No solo Dios te restaura gozo, Dios también te da alegría. Porque a veces como cristianos no tenemos una creencia errónea, equivocada, que la literatura de sabiduría como el libro de Eclesiastés nos enseña a corregir. Creemos que como cristianos no debemos de ser felices, solo debemos de sufrir y esforzarnos y tratar de superar, así con mucha espiritualidad. Pero la realidad es que Dios nos enseña que la vida debajo del sol es un regalo, y que Él nos llama a disfrutar cada buena dádiva y cada regalo que Él nos ha dado. Que como cristianos debemos disfrutar incluso algo pequeño como un platillo de comida. Amén. ¿Cuántos comelones dicen amén? Porque imagínate, si a Dios no le interesara nuestro deleite, nuestro placer, Él hubiese hecho la comida aburrida. Pero Él nos dio sazón y sabores y toda clase de experiencias para que tú pruebes comidas diferentes, y con cada comida glorifiques a Dios por su creatividad, por su grandeza. Dios no nos hizo robóticos. Dios no nos hizo como animales con instinto animal: come, duerme, reproduce, sobrevive. Dios puso su espíritu dentro de nosotros. Nos ha hecho a su imagen y semejanza. ¿Y sabes qué nos enseña Joel 2? Cuando Dios te restaura, no solo le interesa que tengas virtud y que seas espiritual y que seas fuerte, eso es gozo. Dios también le interesa que seas feliz y que disfrutes tu vida y que recuperes la alegría de ser un hijo de Dios.
Eso no significa que los creyentes estamos excluidos del sufrimiento y el dolor. Hay momentos de llanto, hay momentos de quebranto, pero los hijos de Dios podemos decir con toda certeza que han sido más los días buenos que los días malos, que su bondad ha sido más grande que nuestro llanto, que el gozo del Señor nos ha fortalecido por encima de luto, sufrimiento y dolor. No hay nadie que celebra como la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie más alegre que los que andan por la senda del justo. Que no te engañe el mundo ni la cultura creyendo que los que verdaderamente son alegres son los ricos, o los que andan de vacaciones en vacaciones, o los que tienen tanta prosperidad. Que no te confunda las cosas del mundo y la corriente de la cultura. No hay nadie más feliz que los hijos de Dios. No hay nadie más feliz que los hijos de Dios, porque no es una felicidad humanista que produce el hombre, porque todas las felicidades humanistas son débiles. Así como las creaste las puedes destruir, así como las encontraste las puedes perder, y así como las acumulaste te las pueden robar. Pero el gozo de los hijos de Dios fluye desde su presencia, y Él es inmutable. A Él nadie lo mueve, a Él nadie lo quita de su trono. O Él dice: Dios te restaura no solo gozo, espiritualidad, convicción, fuerza. Dios también te restaura alegría. ¿Cuántos lo están creyendo en este día? Que esta tristeza va a pasar, que este desánimo va a pasar, que esta depresión va a pasar, que esta desesperación económica, ¿cómo la vamos a hacer? Va a pasar. Yo sé que ahorita estás abrumado por tu entorno, abrumado por tu situación, abrumado por tus sentimientos internos que son como una tormenta caótica, pero Dios te va a sacar de esto, y Dios va a restaurar no solo tu gozo, Dios va a restaurar tu alegría. Vas a sonreír otra vez, vas a cantar otra vez, vas a alegrarte en Jehová tu Dios otra vez. Tú sabes de lo que estoy hablando cuando te tocan unos de esos días. Son escasos, pero suelen ocurrir. Que te tocan unos de esos días que tú dices: este día fue casi perfecto. El clima hermoso, el sol, ni tan caliente ni tan frío. Bueno, aquí en Texas no siempre, ¿verdad? Pero hay que soñar, hay que recordar cómo era en los otros tiempos. Pero tú recuerdas ese día cuando el clima era hermoso, tu familia estaba en armonía, salieron como familia, los niños no se portaron mal, nadie se peleó, tú y tu esposa todo romántica, hasta tus niños no se besen. Ew, dad, mom. Hey, este amor los creó. Y tú cerraste aquel día, llegaste a cama, te acostaste y dijiste: Señor, este día fue un día tan hermoso, tan bello, todo en armonía. Este día fue un regalo, y sentías una alegría. ¿Cuántos han experimentado esa clase de días? Hay algunos tristes que ni uno. No te estoy diciendo todos los días, no es así todos los días, pero te estoy diciendo: Dios te brinda algunos de esos días. Amén. Y tú cierras con esos días, dices: wow, qué día tan hermoso, qué bello es ser alegre en el gozo del Señor y tener la bendición de Dios. Joel está hablando a un pueblo que desea y llora por esto, porque están en un momento de destrucción y desánimo. Y Joel les dice: Dios te va a restaurar esos días. Dios te va a restaurar esa alegría otra vez. A veces te levantas todos los días y todo es oscuro y todo es sombrío y todo es tristeza y todo es desánimo, y creemos equivocadamente: cuando circunstancias cambien, entonces mi alegría volverá. Pero Joel nos está diciendo: la alegría del Hijo de Dios no es circunstancial. La alegría del Hijo de Dios es posicional. Aunque mi circunstancia no amerita alegría, yo soy un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y Dios hoy te va a restaurar esa alegría. Dios hoy te va a restaurar ese gozo. ¿Cuántos lo reciben? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a sonreír otra vez? Porque somos positivos, porque lo declaramos, porque lo decretamos. No, vamos a sonreír otra vez, porque el Dios que corrige, el Dios que juzga, es también el Dios que restaura, y el Dios que edifica, y el Dios que reconstruye. Él le dice Joel al pueblo: nos va a reconstruir otra vez. Él nos va a restaurar.
No ignoremos la realidad de que la plaga de langostas del capítulo 1 no fue mala suerte. No fue algo que pasó así por así. La plaga de langostas, Dios la envió. ¿Quién la envió, iglesia? Dios la envió. A veces lo que estamos viviendo es por un mundo caído. A veces lo que estamos viviendo es por malas decisiones de otros y nosotros somos por consecuente afectados. Pero en muchas ocasiones lo que estamos viviendo es el resultado de nuestro pecado y nuestras malas decisiones. Podemos ser autorreflexivos y honestos. A veces lo que estamos viviendo es culpa nuestra. Y Dios en su soberanía no solo permite, a veces Dios en su soberanía envía corrección. Una situación difícil, una enfermedad, una pérdida de un trabajo, un momento de reto en nuestra vida. Y no es que Dios sea malo y no es que Dios sea desinteresado. Es que Dios nos ama demasiado como para dejarnos seguir en un camino equivocado que nos va a llevar a la destrucción. El gran rey salmista David le dijo a Dios: tuviste que herir mis huesos para salvarme, porque era necio, porque estaba en mi pecado, estaba enceguecido por el pecado. Tuviste que herir, quebrar mis huesos para que yo recapacitara y volviera a ti. Pero ahora que vuelvo a ti, restaura el gozo de tu salvación en mí. Queda en mí un corazón limpio. Restaura mi espíritu, Dios, que estoy quebrantado, estoy en el suelo, pero levántame. Y esto es lo que Joel está diciendo. Dios a veces envía corrección, Dios por momentos envía juicio, pero Dios también envía restauración. La corrección de Dios, las heridas que Dios permite, Él también las sana. De nuestras caídas Dios también nos levanta. Y hay quizá alguien estancado en un momento de desánimo que dice: bueno, es que esto es la consecuencia de mis malas decisiones y de esto yo no puedo salir. Pero Dios hoy te dice: yo te voy a levantar de esto, porque aunque para ti esto es imposible, para mí es cosa fácil. Vemos esto aquí en el verso 24. Déjame enseñarte cómo para Dios esto no es imposible. Las eras se llenarán de trigo. ¿Están llenas de trigo? No. Y los lagares rebosarán de vino y aceite. ¿Cómo están los lagares? Como la expresión de muchos a las 10:30 en los servicios de Templo Betania: vacíos, secos, piedras frías. Dios está describiendo no lo que es, Dios está describiendo lo que Él va a hacer. Entonces el pueblo está viendo la realidad y están diciendo: es que Dios, esta es nuestra condición. Pero Dios les está hablando y les está diciendo: lo que para ti es imposible, para mí es cosa fácil. Las eras se van a llenar de trigo, los lagares van a rebosar de vino y aceite. En el verso 25 Dios dice: yo voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Quién lo envió contra vosotros? Pero Dios dice: te voy a restituir esos años. ¿Qué significa eso? ¿Los vas a vivir otra vez? ¿Vas a volver al pasado? No. Pero lo que sí significa es que las lágrimas, el dolor y el luto, la lamentación y la angustia que viviste por tanto tiempo no se comparará al gozo que está por venir. Todo lo que perdiste no se compara a lo que estoy a punto de multiplicar en tus manos. Dios no solo hace lo imposible, Dios redime nuestra historia. Porque cuando Dios hace lo que no era y llena donde no había, y sana lo que estaba herido y restaura lo que estaba roto, no es que borra el pasado, no es que borró ni cuenta nueva, no es que lo que pasó no pasó, porque sí pasó. Pero lo que sucede es que Dios dice: te voy a restaurar a tal punto que vas a poder hablar de esa pérdida y ya no vas a llorar. Vas a recordar esa temporada oscura y ya no vas a hablar yo soy, vas a decir yo era. Porque la realidad es que Satanás quiere que hagas de tu pecado, de tu error, de tu condición, no solo una etapa, sino una identidad. Yo soy
un fracaso. Yo soy un resultado del pecado de mis antepasados y por lo tanto no hay nada que me espere. Yo soy nada más que un adicto. Yo soy nada más que esto o aquello. Satanás quiere que tú y yo veamos nuestra condición actual no como una etapa, sino como una identidad. Pero Dios le dice a su pueblo algo muy importante. Dios les dice en el verso 26: comeréis hasta saciaros. ¿Comeréis hasta qué? Te vas a saciar, vas a comer hasta que no puedas comer más. Así será mi bendición. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Aquí está punto y coma. Y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. O sea que no solo Dios nos restaura, Dios convierte nuestra historia en testimonio. Lo que te era causa de vergüenza, Dios lo convertirá en un testimonio para su gloria. Vas a poder decir como Pablo. Pablo no encubría su pecado. Pablo no decía: yo soy misionero de Cristo, punto y nada más. Pablo decía: yo soy el primero, el mayor entre los pecadores, porque yo era, ¿el qué? Yo era perseguidor de la iglesia. Yo era un pecador celoso por la ley. Había hecho un ídolo de la ley. Yo amaba la religión. Yo creía estar bien, pero estaba mal. Eso es quien yo era. Pero a ese pecador, a ese principal, no apóstol sino pecador, aquel primero de los pecadores, el que no merecía ser partícipe, ahora yo soy hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos, seguidor de Cristo Jesús, porque esto es lo que Cristo hace. Él convierte historias de vergüenza en historias de testimonio. Israel, Judá, que lo habían recibido todo en Dios, ahora Judá lo había perdido todo. Y entre ellos había no solo culpabilidad, escucha esto, entre ellos había vergüenza. Porque habían perdido su dignidad como pueblo, porque las naciones paganas los miraban y les decían: mira al pueblo de Jehová, Dios de Israel, el Dios de los hebreos, mira cómo están. Lo han perdido todo. Se llenaron de vergüenza. Habían perdido su dignidad. Y Dios les dice: después de que yo los restaure, no solo van a tener pan, aceite, mosto, no solo van a tener una tierra fructífera, animales también prosperados y saciados. No solo serán saciados ustedes con comida, nunca, jamás volverán a avergonzarse, porque yo no solo restauro sus posesiones y su tierra, yo voy a restaurar su valor. Yo voy a restaurar su dignidad. Yo los voy a levantar de ese estado de desánimo y de tristeza. Yo voy a hacer lo que para ustedes es imposible, y su historia no será gastada. Tú tienes que creerle a Dios que todas esas lágrimas no fueron en vano, que todo ese dolor y todo este proceso no ha sido en vano. Yo sé que pudiera haber sido de otra manera. Yo sé que no teníamos que pasar por esto. Yo sé que estos golpes no los pudiésemos haber evitado, pero Dios es tan bueno que aunque nosotros los causamos, Él no los desaprovecha. Él los utiliza para testimonio. Él los utiliza para su gloria, para que toda lágrima, todo sufrimiento, todo desánimo, incluso aquellos que son autoinfligidos, causados por nuestro pecado, Dios lo convierte en una historia que cuando el mundo, tus familiares, tus amigos te miren, tengan que darle gloria a Jesús, porque saben de dónde Jesús te sacó, de dónde Dios te levantó, quién eras antes y quién eres ahora, y le van a dar gloria a Dios. Joel nos enseña a no quedarnos en la destrucción, a vivir ahí, a levantarnos en el poder de Dios, porque Él es solícito para restaurarnos. Joel nos enseña a creer que lo que para nosotros es imposible, para Dios es cosa fácil. Pero por último, aquí te quiero dejar, Joel también nos enseña que cuando Dios nos restaura, Él tiene más de lo que esperábamos. Sacude al que está a tu lado y dile: prepárate, prepárate, díselo, prepárate, anímalo, dile: prepárate, porque cuando vuelvas a Dios, cuando corras a Dios, cuando te humilles ante Dios, Dios tiene algo para ti preparado, mayor de lo que tú puedes esperar.
Dice el versículo 27: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, Jehová Dios, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ahora vamos a ser honestos. Cuando tú y yo corremos a Dios pidiendo solo lo que queremos, pero Él tiene más para nosotros. Israel quería una tierra fructífera, una cosecha restaurada, pan, aceite, mosto, animales gordos, saludables. Esto es lo que ellos querían. Y escucha, Dios en la restauración lo declaró, se los iba a dar. Pero esta palabra de esperanza y restauración concluye diciéndoles lo más importante que Dios les iba a dar. Más importante que el pan, el mosto y el aceite es la presencia de Dios. Más importante que lo que Dios te puede dar es que Dios te quiere dar su presencia. Muchos le pedimos a Dios su mano, pero pocos queremos su corazón. Muchos queremos lo que Dios nos puede dar y no hemos entendido que su presencia es el regalo supremo. El pueblo quería una tierra fructífera, pero lo que el pueblo necesitaba era Dios en medio de la tierra, Dios en medio del pueblo. Porque si Dios te da una bendición, una cosecha, esa cosecha se puede acabar, pero si Dios está en medio de ti, nada ni nadie te va a detener. No te faltará pan sobre tu mesa, descanso en tu recámara, paz en tu familia, armonía con los que amas. Porque si Cristo está en el centro, nada te faltará. Cuando Dios nos restaura, no solo nos recupera lo que perdimos. Cuando Dios nos restaura, Dios nos invita de nuevo a su presencia. Eso es lo más triste del pecado. No solo las consecuencias que el pecado trae, sino que el pecado nos separa de la comunión en la presencia de Dios. Y para muchos de nosotros este es el factor que no tomamos en cuenta, y esto no es lo que impulsa nuestra restauración. Lo que impulsa nuestra restauración es Dios envía el pan. Envía el pan. Dios envía la bendición, por favor. Ya no queremos vivir así. Pero lo que Dios quiere que entendamos en medio de la destrucción, del juicio, de la corrección, es que lo que más necesitamos, aún por encima del pan, es la presencia de Dios. Ahora te voy a decir algo. Cuando hay un niño pequeñito, ¿verdad? Yo veo esto en mis hijos ya de distinto. Tenemos 4 hijos, diferentes edades. Y los más pequeñitos, cuando todavía se caen, se lastiman, se raspan la rodilla, algo por el estilo, no solamente quieren alivio de dolor, quieren también la presencia de su padre. Cuando están chiquitos, pequeños, no les basta. ¿Verdad que tú nunca has visto un niño de unos 3 años que entra y solo dice: mamá, solo una curita, no me abraces, no me toques, no me mires, solo una curita? Jamás. ¿Qué quiere el niño pequeño de 3, 4 años? Que mamá venga y lo abrace. Ya lo curó hace media hora, pero todavía está: ay, mamá. Porque lo que anhela no es solamente el alivio al dolor, sino la presencia de su padre. Ahora yo te quiero hacer una pregunta en la cual estaba reflexionando, porque mis hijos ya van creciendo, y uno de mis hijos, que ya está más grande, ya cuando se cae o se raspa, ya no quiere que papá lo abrace, sobre todo en frente de sus amigos, porque él es un hombre. Y él quiere que papá solo venga y haga una transacción como: curita, te espero en la casa. Porque él es fuerte. Y yo me quedé meditando en esto y me hice la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué un niño cuando va creciendo ya no quiere el afecto, el cariño de sus padres, solo quiere el alivio al dolor? ¿Sabes por qué? Por nuestro orgullo. Porque empezamos a autoengañarnos y a creer: yo soy fuerte. Y un hombre fuerte no debe de llorar en frente de sus amigos. Y un hombre fuerte no debe de pedir ayuda. Ya dejemos de hablar de niños de 11 años y hablemos de hombres barbones, adultos, que están aquí en Templo Betania, que cuando te caes ante tu Padre Celestial le dices: solo tráeme una curita, solo dame el aumento, solo tráeme el nuevo trabajo, solo arréglame el problema y luego vete, porque no quiero que mis amigos vean que yo no soy hombre. Yo me caigo, yo me levanto.
Yo consigo 3 trabajos, yo arreglo este problema, yo evito ir al hospital. Si tengo que irme hasta la tumba chambeando, lo voy a hacer porque yo soy un hombre. Pero yo quiero decirte el día de hoy, no importa si tienes 11 años, 25, 40, 60, todo padre necesita un padre. Todo hombre es débil. Y aunque el mundo nos ha puesto una presión machista de que cuando los hombres se caen ya no necesitan el abrazo de su padre, yo quiero animarte a ti, aunque tengas barba o no barba, 60 años o 100 años, cuando tú te caigas, levanta tus manos sin pena y que lo vean todos tus amigos machos y diles: yo sigo necesitando a mi padre. Yo no solo quiero el alivio, yo quiero su presencia. Yo no solo quiero el curita, yo quiero el abrazo de mi padre. Yo quiero el amor de mi padre. Yo ocupo el afecto de mi padre. Llorar no te hace menos hombre, y correr a Jesús no te hace menos hombre, y pedir ayuda no te hace menos hombre. Lo único que te hace es un hombre consciente, débil, pero en manos de un Dios poderoso y fuerte. El mundo te dice: ya eres grande, toma el curita, toma el alivio, toma pan, mosto, aceite, levántate, súbete las mangas y para adelante a triunfar. Pero el evangelio nos dice: nunca nos graduamos de ser dependientes hijos de Dios. Nunca superamos el necesitarle. Todos los días necesitamos su presencia. Todos los días necesitamos su palabra. Por eso Moisés, después de plagas y señales y prodigios, le dijo: Dios, si entramos a la tierra donde abunda leche y miel, pero no tenemos tu presencia, de nada nos va a servir. Seremos como las otras naciones, con reyes, ejército y posesiones. Si tu presencia no da ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Tú eres lo que nos hace diferentes. Tú eres lo que nos hace especial. Es tu presencia. Le harás bien a tus hijos enseñarles que cuando un hombre cae, no se las arregla solo, no se levanta con sus fuerzas. Porque si tú le modelas eso a tus hijos, ¿cuántos padres varones están aquí? No, pero dígalo con orgullo, hermano, da pena. ¿Quiere que se los dejemos ahí en TV? Que nosotros se los cuidamos mejor. Vamos a intentar otra vez. ¿Cuántos padres orgullosos están aquí? Haz ruido como que es el honor más grande que Dios te ha brindado. No me digas que más orgullo tienes de ser carpintero, enfermero, trabajador, mecánico, que de ser un padre. Vamos, haz ruido si tú eres un padre. Le hacemos un gran mal a nuestros hijos cuando el modelo que les plantamos es esto: cuando tú te caes, tú te levantas. Cuando tú te caes, tú eres un hombre, tú no lloras, tú eres fuerte. Los estamos preparando para fracasar, porque no es si, es cuando ellos caigan. Van a tratar de hacer lo que tú hiciste y no nos autoengañamos. Tú y yo sabemos que no somos tan fuertes como pretendemos serlo. Tampoco lo serán ellos. Este es el modelo que ellos necesitan. No si, sino cuando caigas, corre al Dios que es fuerte, no solo para levantarte, es bueno para también abrazarte, para amarte, para decirte: aunque tú eres papá, aunque seas abuelo, tú sigues necesitando un padre. Y aquí está tu Padre celestial: yo te levantaré. Dios concluye esta palabra de esperanza y le dice a Judá: yo, Jehová su Dios, estaré en medio de vosotros. Y lo repite, lo mismo que dijo al final del verso 26, lo vuelve a decir otra vez, lo mismo repetido al final del verso 27: y nunca jamás os serás avergonzados otra vez. Ya no se van a avergonzar. ¿Por qué? Porque ya se levantaron. No, ya no se van a avergonzar. ¿Por qué? Porque ya tienen mucha posesión. No, ya no se van a avergonzar. ¿Por qué? Porque ya triunfaron. No, no se avergonzarán jamás, porque Jehová su Dios está en medio de vosotros. Porque Dios está para defenderlos, para levantarlos, para fortalecerlos. Dios quiere más que darte alivio. Te lo va a dar, lo puede hacer, pero Dios quiere darte más que alivio. Dios quiere darte su presencia.
Y yo me pregunto si en Templo Betania hay alguien agradecido que reconoce: quizá perdí mucho, pero no lo perdí todo, porque todavía tengo su presencia. Quizá sufrí mucho, pero no lo he perdido todo, porque todavía tengo su presencia. Quizá mi hogar está en desorden, pero aún tenemos a Jesús. Quizá estamos pasando necesidad, pero elegimos hoy venir a la casa de Dios. Quizá no lo tenga todo, pero todavía tengo su presencia. Yo quiero invitarte que cierres tus ojos en este lugar. Y quiero animarte que comiences a darle gracias por su presencia. No la merecemos, no merecemos este acceso, pero por eso el Padre envió a su Hijo Jesucristo, para darnos no mejora, sino para darnos sobre todo acceso a su presencia. Todo lo que hayas perdido, Dios te lo puede restaurar. Quizá no será como era antes. No puedes volver al pasado y rehacer, retomar, reintentar. Pero Dios puede redimir tu historia y darte un nuevo futuro transformado para su gloria. Pero hoy dile: Señor, yo me quiero levantar. No quiero hacer como aquel hombre al estanque de Betesda, mirando aguas agitadas, esperando que la cultura, que el gobierno, que alguien más, que otro trabajo me arregle este problema. Yo me levanto hoy. Yo no quiero quedarme aquí en esta destrucción. Yo no quiero morar en esta miseria. Yo me levanto, Señor. Yo creo que lo que para mí es imposible, para ti es fácil. Y yo hoy he entendido que el regalo supremo que me has dado es tu presencia. Hoy no dejaré que la vergüenza o la pena me limiten, me impidan como obstáculo deleitarme en tu presencia, recibir aquel afecto y cariño con el cual me restauras. Hoy yo reconozco mis debilidades, mis flaquezas, y entiendo que aparte de mi edad, mi trasfondo y mi habilidad, yo te sigo necesitando, Dios.